tercera y última presentación y entre más me subo acá, más familiaridad siento con cuán complicado es mi último nombre. Más me doy cuenta de que mi último nombre es muy complicado. Bueno, ahora voy a hablar sobre pseudoquistes y necrosis pancreática detrás de la pared y los paradigmas cambiantes. Sabemos que muchos cánceres o muchos quistes van a desaparecer espontáneamente. No importa qué tan miedosos se vean desde el principio, pero bueno, los síntomas podrían de todas maneras continuar en caso de que no haya remisión espontánea y podría también ocurrir una infección. Entonces, cuando tenemos que drenar un pseudoquiste, podemos hacerlo endoscópicamente, percutáneamente y también podemos hacer un enfoque endoscópico. Podemos permitir que esto madure durante 3 o 4 semanas antes de proceder al enfoque endoscópico. Vamos a hacer un drenaje endoscópico. Esto lo hicimos en un sitio con un sistema de ultrasonido. Aquí utilizamos una aguja y un bisturí para dilatar el tracto del balón, y una vez que estamos dentro del quiste colocamos un cable y aquí hacemos una dilatación con el balón. Y una vez que tenemos una dilatación del tracto con el balón, vamos a colocar los stents dentro del quiste. Hace como 10 años, si veíamos un quiste donde el material del quiste era material en densidad de lo que vemos en la vesícula, en el TAC, entonces eso quiere decir que el material es bastante tenso y este tipo de tratamiento sería adecuado. Ocasionalmente, en esos pacientes donde hacemos un ultrasonido, vemos mucho más debris, mucho más restos. Cuando tenemos un quiste con muchos restos adentro, la situación cambia, porque entonces vemos que este tipo de terapia seguramente no va a ser la adecuada y que no va a llevar a una resolución completa del quiste. Como vemos acá, tenemos un pseudoquiste bastante grande, pero lo hemos tratado con éxito con una gastrostomía simple endoscópicamente. La necrosis pancreática, por otro lado, es un poco más complicada porque a menudo no va a responder a un procedimiento sencillo como esto. La necrosis pancreática es importante desde el punto de vista del paciente porque afecta 20% de los pacientes con pancreatitis aguda y está asociada con una mortalidad alta. 99% de las veces hay infección, y hasta hace una década lo que teníamos era una necrosectomía pancreática, y una abierta está asociada con morbilidad y también con una mortalidad significativa. Si ustedes han tenido testigos en estos pacientes, pues verán que el cirujano abre el abdomen, saca todo lo que es necrótico y vamos a ver que hay bastante tejido pancreático que se saca también en este proceso, y esta es una de las trampas de este tipo de la necrosectomía de cirugía abierta. Durante los últimos años hemos visto que pues tenemos una serie de cirugía transluminal y también el uso de tecnologías mínimamente invasivas ha crecido. Podemos hacer drenaje percutáneo y además tenemos debridamiento retroperitoneo asistido por video. ¿Y por qué utilizar entonces la cirugía mínimamente invasiva? Pues parte de la razón para entrar en este tipo de proceso mínimamente invasivo es que si podemos manejar estos pacientes de manera conservadora, a menudo vamos a evitarles tener que ir a la sala de cirugía y seguramente podemos también evitar la insuficiencia pancreática en estos pacientes. Voy a hablar de 2 artículos. El primero fue comentado en el New Journal of Medicine y aquí se habla de necrosectomía para una pancreatitis necrotizante. Entonces, primero se coloca un drenaje percutáneo vía o con un abordaje del retroperitoneo izquierdo hacia el pseudoquiste, y si no hay ninguna mejora en 72 horas en la necrosis, entonces hay que sacar el drenaje, y si de todas maneras no se mejora después de 3 días, entonces el cirujano en la sala de cirugía inserta un endoscopio en el tracto y sube hasta el área de necrosas y hace un debridamiento
percutaneo, que es un procedimiento con éxito. 43 pacientes fueron randomizados y 45 pacientes fueron randomizados para una necrosectomía abierta. No hubo ninguna diferencia entre estos dos grupos en cuanto a edad, género, causas, comorbilidades existentes, clase A, masa muscular, etcétera, masa corporal, etcétera. Lo que encontraron es que el sistema invasivo mínimo reduce las complicaciones, las muertas, hay menos posibilidades de complicaciones a largo plazo, disminuye el uso de los recursos del sistema médico y además es más fácil para las personas que están proporcionando el cuidado médico. Entonces, este sistema de paso a paso, ¿por qué es mejor? Primero, hacemos una incisión, un drenaje, pero no sacamos la base. En estos individuos, si quitamos la parte líquida con antibióticos, entonces el cuerpo ya podría curarse a sí mismo con respecto al problema que quede. Y otra razón por la cual este procedimiento es bueno es porque se hace menos injuria a los tejidos y una respuesta proinflamatoria reducida, mucho menor. Y la necrosectomía abierta puede llevar a una situación más viable. Ahora, las situaciones de necrosis pancreática básicamente es lo que podemos ver aquí. Aquí en este quiste hay mucho más debris que en el quiste inicial. Aquí podemos ver estos restos desparramados por todas partes. Entonces se ha hecho una punción en el quiste y luego se mete una guía, y aquí vamos a utilizar un bisturí con aguja, vamos a utilizar un catéter para dilatar, luego usamos el balón para dilatar el tracto, y en esta instancia pusimos un escopio el día antes del procedimiento, pero si no podemos utilizar drenajes tradicionales y luego de una semana podemos poner el scope. Entonces dilatamos el tracto, dejamos que algo de líquido entre. Y entonces típicamente colocamos un stent en forma de colita de marrano para poder llegar a la quiste, y luego hacemos una dilatación. Aquí estamos pasando por el tracto y esta es la parte de adentro del pseudoquiste. En esta instancia en especial, este material está bien organizado, está firme, entonces no era necesariamente apropiado para la necrosectomía en este momento. Entonces nos salimos, dejamos los stents y seguimos haciéndole un seguimiento clínico al paciente. El estudio que nosotros miramos nos dice que el drenaje percutáneo combinado con el debridamiento es apropiado, pero ahora con la llegada de estas nuevas técnicas, el siguiente paso en la evolución de este manejo es comparar la parte la necrosectomía con el debridamiento peritoneal, y se hizo un estudio en el Journal of American Association en el año 2012 que específicamente estudia este punto. Entonces el grupo de cirugía en este momento básicamente utilizó un drenaje, como ya lo dijimos, hizo un debridamiento de toda la necrosis que estaba ahí. Todo esto se hizo a través del tracto percutáneo. Si no se podía hacer el debridamiento, entonces a estos pacientes se les tenía que hacer una laparotomía, y luego de estos procedimientos estas cavidades se irrigaban con mucho líquido. La necrosectomía transgástrica endoscópica es exactamente lo mismo que vimos en el video, y la única cosa que no fue mencionada fue el hecho que teníamos que hacer irrigación con un drenaje nasocístico, que fue lo que se hizo en el estudio para permitir que el material en el quiste se movilizara. Este es un paciente nuestro, pero este es el tipo de paciente que es candidato para la WOPN. Aquí tenemos la colección de debris, aquí tenemos el quiste, hay bastante debris, como les digo. Seguramente este paciente no se mejoraría con solamente la colocación de un stent transgástrico. Aquí podemos ver el debridamiento en proceso. Estamos poniendo un escopio en el quiste. Podemos usar un snare o otro tipo de herramienta como forceps o rocknets
para recoger esto. Esto fue un caso que se hizo, que lo hizo uno de mis colegas y es bastante dramático. Mire cómo está sacando como este pedazo. Está sacando la mayor parte del material necrótico. Aquí lo que vemos es un material pequeño y esto toma más o menos 1 hora y media y estamos sacando todo el tiempo pequeñas cantidades de tejidos y estos procedimientos tienen que ser repetidos tal vez una vez por semana hasta que lleguemos a un punto donde vamos a ver un tejido saludable granulado. Y cuando estamos haciendo el debridamiento inicial vemos un poco de sangre, un poco de tejido grueso. Ahí en ese momento ya paramos y nos retiramos. En este quiste en especial que vimos se veía así originalmente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos después de 3 sesiones de debridamiento de tejido, el quiste se ha colapsado alrededor de los stents y se ha convertido casi que en nada. Entonces, en este estudio donde randomizaron la terapia endoscópica con el proceso de debridamiento, hay 10 pacientes en cada grupo. Estos grupos son bastante pequeños, pero de todas maneras son muy buenos grupos. Cuando miramos el grupo de necrosectomía quirúrgica, 6 pacientes recibieron el debridamiento retriperitoneo, 4 pacientes la laparotomía, 2 pacientes el drenaje percutáneo. La laparotomía se necesitó para manejar las complicaciones cuando hubo perforación gástrica o irrigación del abdomen contaminado después del procedimiento inicial. También hubo una perforación del colon. Estos son los datos que salieron de este estudio. Si nosotros miramos esto, vemos que hay una gran diferencia cuando se trata de complicaciones grandes o de muerte. Aquí tenemos bastantes fallas de órganos. Aquí tenemos las enzimas pancreáticas. Entonces aquí la terapia endoscópica fue superior, inclusive superior al abordaje mínimamente invasivo. Lo que es interesante es que con la endoscopía transgástrica, aquí vemos los niveles de interleuquina que son responsables por muchas de las fallas multiorgánicas o otras razones de que haya inflamación presente. Entonces vemos aquí el grupo gástrico y también vemos a los que recibieron el procedimiento mínimamente invasivo. Aquí estamos viendo que se reduce la respuesta proinflamatoria, se reducen las complicaciones y la muerte y también se reduce el MOF y las fístulas. ¿Cuáles son las innovaciones en este campo? En los últimos 2 años hemos visto la introducción de stents cortos, completamente cubiertos para poder utilizarlos en el debridamiento. También hay dispositivos de un solo paso que se han desarrollado. Antiguamente uno primero entraba con la aguja y el bisturí, ponía esto uno adentro, luego lo sacaba, lo dilataba. O sea, había una serie de pasos que le producían problemas al cirujano, pero ahora tenemos una serie de dispositivos que reducen todo esto a un solo catéter. Entonces tenemos el stent Axios, eso está esperando que sea aprobado. Aquí tenemos un stent con doble forma y podemos que hay diferentes longitudes entre los 2 diámetros. Este es un dispositivo que nos permite primero exponer un lado y luego exponer el otro lado dentro del estómago. Esta es la imagen que podemos ver. Aquí tenemos un escopo con dentro del quiste y después tenemos un balón dilatado y después la parte interna está también desplegada y finalmente el aspecto endoscópico de este stent. Y podemos utilizar un endoscopio súper delgado para entrar y esto puede entrar dentro de la necrosis que está encerrada dentro de la pared. Esto viene del doctor Netoi de Japón, él compartió esto conmigo. Vemos que está pasando un cable por entre el quiste y luego vemos un catéter de balón que se pasa por ahí para dilatar el tracto. Y una vez que se hace esto, el stent se empuja, la primera parte está siendo desplegada bajo la guía de ultrasonido. Aquí tenemos los ítems radiológicos. Una vez que se despliega, se ala hacia atrás el sistema y luego el segundo lado se abre en el estómago. Y aquí vemos que hay un muy buen drenaje del líquido. En este caso, esto fue todo lo que se hizo.
Y en este otro caso utilizaron un endoscopio muy delgado para pasar por este stent completamente cubierto y entrar a hacer un debridamiento, como ya lo vimos. Lo que ustedes están viendo aquí es que estamos sacando estos pequeños pedazos de tejido y es así como normalmente hacemos el procedimiento. Sacamos frecuentemente estas pequeñas bajaditas, digamos, y lo hacemos cada X tiempo, 3 o 4 días. Aquí estamos hablando sobre el uso de este stent para tratar los pseudoquistes pancreáticos y yo voy a concentrarme en los pseudoquistes. 2 con drenaje transgástrico, 3 drenaje del pseudoquisto transduodeno. No hubo complicaciones. Los stents fueron quitados después de 35 días y cuando hicimos seguimiento de estos pacientes por un año no hubo ninguna recurrencia durante el seguimiento. En resumen, las necrosis que están encerradas dentro de la pared y los pseudoquistes pancreáticos pueden ser tratados con tratamiento endoscópico. Cuando vemos nuestros pacientes en la práctica, los deben considerar estos procedimientos como intervenciones viables y en vez de referirlos al cirujano, si usted normalmente no hacen este tipo de procedimientos invasivos, podemos enviarlos donde estos casos pueden ser manejados endoscópicamente porque los resultados para el paciente son mejores. Aquí tenemos abordajes mínimamente invasivos que nos producen una respuesta proinflamatoria menor, menores inflamaciones, muchos mejores resultados. Muchas gracias.